Las semillas de la duda. Una historia escrita por Sara Lotto. Capítulo 8. Para Candy volver a la casa sabiendo que su esposo no regresaría, le sonaba una mala idea, pero había aprendido a no involucrar a los vecinos en su vida. Así que, luego de probar un poco la cena, decidió entrar al estudio para pensar en su esposo. No sabía si Terry regresaría tan indiferente como hasta ahora, o volvería rindiéndose y embromándola. Extrañaba su risa, su mirada de lobo cazador, su sonrisa de medio lado. Incluso extrañaba las rabietas por el té. Lo que en algún momento le parecía insufrible, ahora no eran más que peleas tontas. Las verdaderas peleas habían comenzado luego que Terry se había ido de la casa en cuanto ella le mostró los recortes que había recibido desde Hollywood. La nota de su esposo era contundente. Tenía que terminar de contar su historia si quería terminar esa distancia, o incluso, aunque le doliera, que su esposo tomara una decisión definitivamente, algo que jamás pasó por su cabeza, pero entre más escribía, esa posibilidad volvía a su cabeza. Comenzó a recorrer las cosas que eran el distintivo de su esposo en ese estudio: la mesa para el té, que no podía faltarle, un retrato de la boda, sus obras de Shakespeare, un caballo blanco de porcelana que le recordaba a Teodora, sus cuadros y su siempre ordenado escritorio. Decidió que era hora de volver a su tarea. Al día siguiente, para bien o para mal, debían intercambiar esos cuadernos y muchas cosas se decidirían. Retomó el punto donde había dejado su escritura. Recogí los recortes y el periódico que Terry traía consigo. Vi una de las fotografías, hasta que reparé en alguien que pasó desapercibido para mí. ¿Qué hacía esa mujer junto a Margaret Spencer? ¿Y qué papel jugaban los Spencer en todo esto? Esa mujer, quien había apoyado a la persona que más me había maltratado en toda mi vida, Mary, la dama de compañía de Eliza, solo podía significar una cosa: Eliza Ligan estaba detrás de todo esto. Por lo que tenía que pensar qué debía hacer. Estaba acostumbrado a los desplantes y comentarios sarcásticos de Eliza, pero cuando se trataba de Terry era otra cosa. Ella siempre había pensado que yo le había quitado a Terry, y aún estando casados en más de una ocasión, valiéndose de que era su primo político, había tratado de llevarlo a alguna terraza solitaria o a algún lugar apartado del jardín de la mansión donde estuviésemos. Claro que Terry siempre había sido más listo y había terminado dándole algún escarmiento público, pero ni eso bastaba para detenerla. Albert había amenazado a los Ligan con quitarle su fideicomiso si entorpecían nuestra estadía en Estados Unidos o intentaban cualquier forma de hacernos daño. Se verían sin su dinero y sin tener más negocios con los Ardley. La tía abuela puso el grito en el cielo, pues no podía comprender qué acciones podían realizar los Ligan contra nosotros. Pero Albert no cedió, aunque, a juzgar por aquella fotografía, Eliza estaba detrás de todo esto. ¿Qué iba a hacer ahora? Terry había huido en lugar de esperarse a que le contara lo sucedido, pensando que Spencer y yo teníamos una aventura, o al menos que yo había sido demasiado amable con ese sujeto. Estaba sola en esto. Cuando lo vi aparecer para defenderme de ese tipejo, pensé que las cosas estarían bien, pero en lugar de explicarme o decirme qué había sucedido para que no se comunicara conmigo, me dice que había estado muy ocupada en su ausencia. Aunque ahora que lo pienso, yo tampoco fui muy amable, restregándole las fotografías. Y luego, ese periódico que terminó de complicarlo todo, por culpa de Rose Cadwell. Estaba cansada de llorar. Tenía que hacer algo para detener a esa gente y para saber cuál era la relación de Eliza con los Spencer. Recogí los recortes y todo el desorden que había dejado Terry a su paso, y me fui a la habitación para pensar qué debía hacer. Luego de un tiempo me quedé dormida. Al día siguiente era lunes y tenía que ir a mi trabajo, pero había tomado algunas decisiones sobre lo que haría en lo que Terry regresaba. No dejaba de pensar en su frase: que esté listo el cuarto de huéspedes. No estaría hablando en serio. Nunca dormíamos separados, ni cuando estábamos molestos. No, probablemente era por lo molesto que estaba. No me preocuparía por eso ahora. Lo importante era pensar cómo lograría saber qué tenía
Eliza que ver con Rose Catherwell y los Spencer. Comencé a recordar si alguna vez había visto a esas personas previamente, pero no, ninguno de mis conocidos se relacionaba con ellos. Tendría que averiguar de otra manera, y mis habilidades no propias de una dama me ayudarían en esta ocasión. Busqué en mi guardarropa los antiguos pantalones de trabajo que usaba en América cuando quería dejar de ser Candice Ardley y perderme en el campo, un pañuelo negro para sujetar mi cabello y una camisa oscura, las botas más cómodas que pudiese usar y una cuerda. Esperé un día más para poner en marcha mi plan. La hora de la cena en casa de Rose era todo un ceremonial y era el momento que debía aprovechar para saber qué sucedía, pues todos los sirvientes de la casa participaban en el ritual para servir la cena. Cuando vi que las luces del comedor se encendieron, esperé 10 minutos y subí por unas de las enredaderas a la habitación de Rose. Comencé a registrar todos los muebles y joyeros, esperando encontrar la relación de estas mujeres, o con suerte los zafiros. Estaba comenzando a desesperarme, hasta que encontré una dirección en medio de los papeles de Rose. Hotel Savoy. Abrí el sobre y ¡eureka! Era una nota de Lisa en la que decía que podía recoger a Mary en el Hotel Savoy de Londres y le recordaba que tenía un trato con las fotografías que llegarían de Hollywood. Con cuidado guardé la carta en mi ropa y dejé el sobre donde lo encontré. Comencé a escuchar gritos en la parte baja de la casa. Salí de la habitación y me escondí a un lado de las escaleras desde donde podía ver lo que pasaba en el comedor. Thomas Spencer tenía la cara morada, se movía con dificultad después de los golpes que le había dado Terry. Rose estaba histérica diciéndole que ella no le daría ningún dinero, que era Margaret la que había prometido dinero a cambio de ayudarles. Discutían entre ellos, cosas que no entendía, hasta que una frase hizo que mi cabeza golpeara contra la pared detrás de mí. ¡Tonto! Tenías que deshonrar a Candy, o al menos comprometerla para que Margaret te pagara. Tuve náuseas en ese momento, y aunque mi primer impulso fue querer entrar y enfrentarlos, temí que esa pudiese ser la oportunidad de que cumplieran su cometido. Lamentablemente alguien escuchó el ruido, pues me escabullí por las escaleras, pero sentí que alguien comenzó a seguirme. Corrí ya sin preocuparme si hacía o no ruido. Cerré la puerta con llave y corrí a la ventana. Tiré la cuerda y me deslicé hasta un árbol cerca de la ventana, y de ahí al siguiente hasta que llegué a la calle, y corrí a todo lo que los pulmones me daban hasta que tropecé con alguien llenándome de pavor. Por fortuna, era el señor Jones, el jardinero, que me había seguido por indicaciones de su esposa. Jamás estuve tan feliz de verlo. Al llegar a la casa, tanto los señores Jones como Hartley estaban preocupados de lo que podía haberme pasado. No podía contarles lo que sucedía, pero les pedí que no le mencionaran a mi esposo lo que había sucedido. Lo único que les indiqué fue que alguien estaba tratando de dañarnos a mi esposo y a mí, que no podía ir a la policía porque no tenía pruebas, pero que cosas extrañas estaban sucediendo y que, aunque nunca se había hecho, mantuviesen las puertas de la casa y el jardín cerradas, sin que nadie pudiese entrar sin mi autorización, hasta que mi esposo regresara, y eso incluía a Rose Catherwell. Los señores que atendían nuestra casa habían pasado de ser nuestros empleados a ser parte de la familia en alguna medida, y contrario a lo que yo esperaba, no hicieron preguntas ni me miraron con extrañeza. La señora Jones solo dijo: «Señora, tenga por seguro que con gusto le impediremos el paso a esa mujer». Ahora comprendía por qué Terry había contratado a 2 parejas mayores para ocuparse de la casa. Nos habíamos evitado conflictos y contábamos con personas que no solo sabían hacer su trabajo, sino que además contaban con la experiencia que da la edad. La señora Hartley me preparó de comer, mientras la señora Jones me ayudaba a cambiarme, y yo trataba de ordenar en mi cabeza lo que había escuchado y el sobre que había encontrado. Era obvio que Eliza estaba detrás de todo esto y que Margaret Spencer era su cómplice, que Rose nos odiaba y que Thomas, además de odiar a mi esposo, había sido contratado por Margaret para hacerme daño. Si Terry no hubiese llegado antes a la casa, no quiero pensar qué hubiese pasado.
Decidí que no me asomaría por el Memorial Theatre hasta el día de la reinauguración, y los señores Jones y Hartley se opusieron a que fuese sola al hospital, así que una de las señoras me acompañaba durante todo el día, mientras uno de los señores se turnaba para recogernos a la salida del hospital. Tuve que dejar mis visitas al orfanato durante esas 2 semanas, pero no sabía qué podía pasar, y ya no podía arriesgarme más. Faltando 5 días para la reinauguración del teatro, escuché un vehículo en la entrada de la casa y al señor Jones corriendo hacia la entrada. Pensé que Rose o Thomas se habían atrevido a intentar volver a buscarme, pero al bajar solo escuché: Buenas noches, Candice. Espero que la habitación de huéspedes esté preparada. Parado con evidente signo de cansancio y su peor cara de cinismo y hastío estaba Terry Granchester, indicándome que no estaba bromeando, ni era una frase pasajera el hecho de que abandonar la habitación que compartíamos y mudarse a la habitación de huéspedes. No lo podía creer. Luego de todo lo que había pasado, ¿se atrevía a tratarme de esa manera? Pues bien, iba a ser una abnegada esposa e iba a complacerlo. Así que le pedí a la señora Jones le preparara, mientras me disculpaba con mi energúmeno marido de no tenerla lista, pues él había referido regresaría 3 días antes del evento y aún faltaban 2 días para esa fecha. Seguí a la señora Jones para que trasladase lo que mi esposo pudiese necesitar para esos 3 días, incluyendo sus trajes para la gala, que ya había preparado. Cuando Terrence subió, solo miró sus cosas, dio una revisión a sus trajes de Hamlet, su smoking, dio las gracias y nos sacó de la habitación, sin antes no olvidar decirme que tal vez podía darle una llave para entrar a la casa. Le di las gracias a la señora Jones y me fui a mi cuarto a pegarle a las almohadas, ya que no podía pegarle a Granchester, aunque se lo merecía, cuando me di cuenta que no tenía por qué soportar sus majaderías, por lo que regresé a la habitación donde dormía, encontrándolo plácidamente dormido mientras yo estaba que estallaba. Y no iba a llegar como si nada pasaba y poniendo sus leyes. Así que tiré de la sábana que lo cubría y despertó inmediatamente. Traté de hablar con él para que me explicara a qué se debía esa actitud, y lo único que obtuve fueron monosílabos. Luego se levantó y me dio la sección del periódico de rumores de la sección social del periódico. Se rumora que una dama de abolengo de la ciudad y relacionada al teatro se ha visto envuelta en un encuentro clandestino visitando de noche a un caballero en una casa vecina, al punto de usar ropa de hombre y saltar entre los árboles para escapar de la propiedad. Esta información nos la compartió la querida y siempre respetable Lady Catherwell a nuestra redacción. ¡Oh, no! Ahí vamos otra vez. Esta vez iba a agarrar a Rose del moño de su cabello y la llevaría a recorrer cara al suelo a la orilla del río Avon. ¿Cómo no pude pensar que podría hacer algo así? No solo habían muy pocas damas del llamado abolengo en la ciudad relacionadas al teatro, sino que me acusaba de haber ido a visitar a Thomas. Miré a Terry, que había vuelto a la cama, y me dijo: Hablaremos mañana. Al día siguiente mi esposo no bajó a desayunar, pidiendo a la señora Jones su té en la habitación. Luego bajó al estudio cuando yo me estaba marchando. Al regresar a la casa, lo encontré siempre en su estudio. Me pidió que me sentara y empezáramos a conversar. Si es que se podía llamar a eso conversar. Terry decía algo que no tenía sentido. Yo le replicaba. Él me acusaba. Yo lo acusaba. Luego él subía la voz. Y yo le pegué a la silla donde se encontraba haciendo que se fuera de lado. Me tapé la boca cuando vi lo que había sucedido. Pero ya no podía hacer nada. Se levantó del piso y salió de la casa sin decir nada. Pensé que solo le había dado un pequeño golpe a la silla, pero para botar a Terry debió ser un golpe fuerte. Las cosas estaban saliendo de control. Intentamos hablar nuevamente sin lograrlo cuando regresó, pues el enfado de Terry había aumentado, y yo no podía explicarle que cada acción que había tomado era para descubrir qué era lo que había sucedido. Como un acuerdo no dicho, no volvimos a vernos hasta el día de la reinauguración del teatro. Por la mañana envié los listones con las señoras de la casa y me preparé para ir al teatro, ya fuese sola o con Granchester, si es que se acordaba de llevarme. Cuando estaba terminando de arreglarme, alguien tocó a la puerta. No pude evitar sentir algo dentro de mí al ver a Terry vestido de etiqueta.
con esos ojos zafiros que siempre he amado, pero sin la sonrisa que tanto extrañaba. Se acercó a darme un paquete y cuando lo abrí, eran los zafiros imperiales. No podía creerlo. Estaba impactada de que él los tuviera, pero no entendía cómo los había recuperado. No me dijo nada, a excepción que esperaba que los usara, pues ya los había reparado, que estaban en manos de la esposa de su padre y que me esperaba abajo. Durante el camino al teatro intenté preguntarle a mi esposo qué había pasado y solo me dijo que Margaret Spencer era el nombre de soltera de la duquesa de Granchester, su madrastra. Me quedé en silencio. No solo mi pasado nos estaba persiguiendo, sino también el suyo. Al llegar al teatro, Terry me escoltó a la zona donde se desarrollaría el baile, luego de la función. Pensé que se retiraría a su camerino a prepararse, pero no se movió, sobre todo cuando vio que las personas murmuraban a nuestro paso. Luego que terminé de verificar que todo estaba listo, puso en su lugar a las personas que estaban murmurando y nos dirigimos a su camerino. No me dirigió la palabra más que para indicarme que alguien me acompañaría a mi palco en cuanto se anunciase la segunda llamada y que bajaría al baile con él. Luego procedió a arreglarse sin dirigirme la palabra. Conocía el carácter de Terry, pero él sabía que yo jamás había sido la abnegada ama de casa y sumisa dama de sociedad, por lo que si estaba actuando así para que yo estallara, estaba a 2 segundos de lograrlo. Me crucé de brazos frente a mi esposo, en lo que él terminaba de caracterizarse en el príncipe de Dinamarca. Ni así logré su atención. «Terry», le dije. Desvió la mirada para verme directo a los ojos y se levantó para colocarse su capa y espada para el personaje. Luego tomó mi abrigo y me dijo: «Ya es la segunda llamada. No dejes que nadie entre a tu palco». Luego todo pasó a la velocidad de la luz. Alguien me escoltaba al palco, la puerta se cierra por fuera, la obra transcurre y Terry es la estrella indiscutible del lugar. Las escenas del duelo final entre Laertes y Hamlet presentaba una mayor exaltación de Hamlet de lo visto en ocasiones previas y una mayor furia en aquellos ojos a zafiro. ¿Sería que el enojo de mi esposo lo estaba afectando tanto? Luego de que la obra terminó, esa duda me fue contestada. Esperé que abrieran el palco, sintiéndome molesta por estar encerrada como una niña pequeña que está castigada en aquel lugar, aunque debo admitir que mi esposo se aseguró que nada me faltase durante el tiempo que estuve encerrada. Unos minutos después el palco se abrió, encontrando a mi esposo ya vestido con su smoking en la puerta, ofreciéndome su brazo para salir. No pude evitar sentir un pequeño escalofrío al sentir el brazo de Terry. Bajamos a donde se celebraría la recepción, mientras que Terry me decía que había intervenido para que ya no me ocupase de los listones, pues no me quería cerca de Rose. Se lo agradecí. El baile comenzó y como estrella principal, Terry debía inaugurar el baile conmigo. Pensé que se negaría a bailar o que buscaría la forma de inaugurar la pista con su coestrella, pero sentí su mano dirigiéndome hacia el centro del salón, comenzando a bailar con la mano de mi esposo en mi cintura y su fría pero hermosa mirada clavada en mis pupilas, para luego susurrar: «No me dejes». Afortunadamente la canción terminó, pues estuve a punto de quedarme parada en medio de la pista. Durante el transcurso del baile, otras parejas se habían unido al baile, entre ellas Rose Catherwell acompañada de Thomas Spencer, que, aunque ya no se veía tan dañado como hace 2 semanas, aún tenía leves moretes en su rostro y caminaba un poco rígido, pero considerando cómo mi esposo lo había dejado, se había recuperado bastante bien. Presentía que algo traían entre manos. La hora de la cena llegó, siendo el momento de los agradecimientos y discursos de la noche, iniciando con las palabras de la presidenta del Comité de Restauración. Sí, Rose Catherwell. Sus palabras eran en relación a los esfuerzos para mantener el legado de Shakespeare y las buenas costumbres que debía reinar en Stratford-upon-Avon, que serían conservadas a costa de lo que fuese, incluyendo la expulsión de aquellas personas que quisiesen implantar costumbres extranjeras. Agradeció el patrocinio de los presentes y cedió la palabra al director de la compañía. Yo estaba en shock. ¿Ese era un discurso para un teatro o para un mitin de la Sociedad para la Moral y las Buenas Costumbres? ¿Y quién era la extranjera? ¿Yo? No habíamos muchos. El director agradeció el apoyo y asistencia.
y sin más le cedió el turno a Terence. Mi esposo inició el camino hacia el frente del salón como si Hamlet hubiese entrado en su rango de príncipe de Dinamarca. Era imposible que no fuera admirado por las personas que ahí se encontraban. Su discurso fue aún más impactante que su presencia. Además de agradecer la reinauguración del teatro y las importantes donaciones para mantener funcionando el orfanato y apoyar el hospital, se refirió a la importancia de la obra de Shakespeare en la ciudad, quien fue un revolucionario en su época, trayendo a la mente de las personas las situaciones no morales que sucedían en una sociedad que se basaba en comportamientos de doble moral y cuyos estigmas sociales terminaban en tragedia, por lo que esperaba que las personas extranjeras como él, que era mitad inglés y mitad americano, y yo, pudiésemos seguir teniendo un lugar en Stratford-upon-Avon a través del arte y la salud. Hubo un momento incómodo de silencio en el ambiente y luego una descarga de aplausos, seguido de personas que se ponían de pie ante las palabras de Terry, como cuando le aplaudían en el teatro. Comenzó a caminar y se detuvo frente a mí para besar mi mano. No pude evitar que las lágrimas asomaran a mis ojos, pero luego de eso, mi esposo se sentó a disfrutar de su cena, como si hubiese olvidado todo lo que había sucedido hasta un momento antes. Traté de seguir comiendo, como si nada hubiese sucedido, y hubiésemos continuado igual, si a los postres Rose Cadwell no hubiese roto su rigidez al protocolo, y exaltada por la humillación pública que Terry le había proporcionado, se acercó a la mesa seguida como un huracán por Thomas. Tomó la primera copa que encontró y tiró su contenido sobre Terry. Me quedé paralizada, pero cuando vi que se acercó más, reaccioné y me levanté para detener el brazo con el que se disponía a abofetear a Terry. Las palabras que salieron de la boca de Rose Cadwell fueron: «¡Bastardo! ¡Dama de establo!». Iba a replicarle cuando se escuchó una carcajada en aquel silencio, y la última carta de Terry Granchester cayó sobre el destino de Rose Cadwell y Thomas Spencer. Luego de eso, quedé en shock. Solo sentí la mano de Terry sosteniéndome, y a Rose y a Thomas salir apresuradamente del salón. Luego, murmullos, y en cuanto me di cuenta, estaba en el vehículo rumbo a casa. Lo único que pasaba en mi cabeza era esa escena tan sacada de una novela donde el malo al final obtiene su merecido. La cabeza comenzó a dolerme. Quería entender qué había pasado, pero lo único que podía entender era que nuevamente el duque de Granchester y mi padre Albert nos habían salvado de aquellas malas personas. Bajé del vehículo y comencé a caminar sintiendo a Terry a mi espalda. Me ayudó a quitarme el abrigo y comenzó a subir las escaleras. Reaccioné y corrí tras él antes de que entrara a su habitación. Volvió a mirarme para sonreír levemente y darme las buenas noches. «Terry», le dije, «tenemos que hablar». Movió la cabeza en signo de negación y abrió la puerta de la habitación. Volví a tomar su mano para decirle nuevamente: «Tenemos que hablar». Sus palabras fueron claras. Ya hemos intentado hablar y terminamos gritándonos o interrumpiéndonos sin dejar que ninguno de los dos explique. Ya ha pasado el tiempo de hablar, pero quiero proponerte algo. Mañana por la mañana me iré a Londres por 2 semanas. Estaré con mi padre. Solo quiero pedirte que las próximas 2 semanas no trates de contactarme, ni de ir a Londres. Necesito estar solo estas 2 semanas. No quiero que lo tomes como un rechazo hacia ti, pero he pasado por demasiadas cosas y necesito este tiempo. Te pido algo también. Cuando regrese traeré 2 cuadernos conmigo, uno para ti y otro para mí. En esos cuadernos, cada uno por separado escribirá lo que pasó en ausencia del otro hasta este día. Si lo haces, prometo que cuando regrese de Londres volveré a nuestra habitación. Solo pude afirmar con la cabeza que lo haría. No entendía bien qué pretendía Terry. Solo esperaba que realmente volviera. Eso me produjo pánico y me las ingenié para atraerlo hacia mí y besarlo. Cuando lo solté, solo me dio una sonrisa triste y entró en la habitación. Hasta aquí puedo seguir escribiendo, señorita Pony. No puedo creer todo lo que he vivido estos días a causa de personas que nunca debí dejar entrar en mi hogar. Ahora lo reconozco. Fui ingenua, pero tampoco puedo ir por la vida sospechando de todos. Amo a mi esposo
y espero que esto sirva para que ambos aprendamos importantes lecciones y que él sepa que a pesar de tantas cosas, lo amo y siempre lo amaré. Candy soltó la estilográfica y comenzó a llorar. Extrañaba a su chico rebelde y arrogante, el hombre que le había devuelto la sonrisa, por el que había cruzado un mar cuando era adolescente y por el que lo había vuelto a cruzar cuando era adulta. Faltaba poco para que Terry regresara, sin saber qué traería este reencuentro, la aceptación de que iba a perderlo o la esperanza de seguir juntos y ser nuevamente cómplices. Continuará.